ahí pegas el salto a Sudamérica y bueno, se para un poco este proyecto de Semana Táctica. Y cuando decides, a petición ya de alumnos de Semana Táctica que conocen tu trabajo, que no quieren perder ese referente, ¿no? Porque se sienten a gusto, ¿no? La pertenencia que hablábamos en otra entrevista de la pertenencia a un grupo, ¿no? Se sienten a gusto y dicen, ostras, pues esto no lo podemos perder, ¿no? Entonces decides, a iniciativa de uno de estos alumnos, crear Semana Táctica Solidaria, ¿no? ¿Qué objetivos tenías con ese proyecto? ¿Qué querías conseguir con ese proyecto? Bueno, ¿Y cómo lo fuiste desarrollando? ahí la cosa empieza con una llamada de teléfono. Me llaman, me suena el teléfono, veo en la pantalla número español y una llamada directa a donde estaba en aquel momento, en Guatemala. Y me extrañó y contesto al teléfono. En aquel momento, hoy en día es muy fácil hacer llamadas a través de WhatsApp y tal, pero en aquel momento estoy hablando de 2012, 2013. El podcast de las tres armas es un espacio en el que tratamos todos aquellos temas que, como profesional de la seguridad y defensa, casi seguro que te interesan. Un podcast en el que se tocan el pasado, el presente y el futuro de nuestras profesiones, abordando temas con un pensamiento crítico, con el objetivo final de que entre todos contribuyamos a la cultura de seguridad y defensa del Reino de España. Hoy, una conversación a tres en la que nos iremos atrás y adelante en el tiempo para descubrir, entre otras cosas, de dónde nació la idea de los polígonos de combate en población del Ejército de Tierra, cómo surgió la Semana Táctica Solidaria y de cómo han cambiado las cosas desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Yo soy Ricardo Ruiz y tengo a mi lado aquí a Cecilio Andrade. Muy buenas, Cecilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Y también está con nosotros aquí Pablo Arela, que es el director técnico de Escuela de las Tres Armas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, pues un poco cansado después de todos estos días de mucha actividad y mucho movimiento. Mucha actividad, mucho movimiento. Bueno, sí que es cierto que nos hemos juntado los tres después de unos cuantos años de andar por ahí casi cada uno por un lado. Y hemos tenido la suerte de juntarnos los tres aquí en el mismo sitio porque hemos estado haciendo una serie de actividades que, como dice Pablo, nos ha llevado 3 días intensos. Así que, bueno, cuéntanos, Pablo, ¿qué tipo de actividades o qué hemos estado haciendo y por qué por fin nos hemos vuelto a juntar después de tantos años? Bueno, pues Escuela de las Tres Armas, desde hace unos 3 años, introduce un nuevo proyecto dentro del plan formativo que solemos ofrecer a profesionales de la seguridad y la defensa y se nos presenta como reto el poder preparar a cooperantes internacionales para desplegar en zonas de riesgo. Cogemos este proyecto con mucho cariño, en colaboración con Helsinki Spain, que es la asociación que se dedica a preparar a estos cooperantes mediante cursos universitarios. Y pues bueno, hicimos una primera edición, en la cual fue muy bien, fue una experiencia muy positiva para nosotros, porque estábamos viendo que estábamos ayudando a personas a desplegar en sitios bastante complicados por todo el globo, ¿no? Y este año, pues como novedad, hemos podido contar con la presencia de Cecilio a su regreso a España, y qué mejor que él para transmitir este tipo de conocimientos en primera persona, después de haberlo vivido durante los últimos años, a estos cooperantes. Entonces, Cecilio, lo primero que quería era agradecerte tu participación en este proyecto y preguntarte qué te ha parecido y cómo te has sentido. Bueno, lo primero, el agradecido soy yo porque contaréis conmigo. Eso para empezar. Creo que es más. Soy yo el que ha ganado más que vosotros o los cooperantes. Y cooperar ahora mismo con este proyecto y con los cooperantes realmente ha sido muy importante, porque he podido, como bien has dicho, transmitir experiencias propias, en mi caso no como cooperante, pero sí trabajando muchas veces de la mano de muchos de los cooperantes en organizaciones en países de Iberoamérica principalmente y Centroamérica.
y poder transmitir pues, experiencias, anécdotas, situaciones que ellos van muy probablemente a vivir en primera persona. ¿Y qué piensas o qué feedback te han dado estos cooperantes al término de la formación? Lo que más me ha gustado y lo primero que se me ha venido a la cabeza con lo que me has dicho, lo que me has preguntado, es básicamente las ganas que tienen de hacer cosas. Y eso para mí es importantísimo. Siempre he pensado que sí, adquirir conocimientos es primordial, adquirir habilidades es primordial, pero conocimientos y habilidades, si no tienes la actitud correcta, no funciona y no sirve. Y estos cooperantes tienen un nivel de conocimientos bastante buenos después de salir de este curso, sobre todo. Su nivel de habilidades pues tiene que ir mejorando a base de experiencias, pero realmente su actitud en la mayoría de los casos, siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos es excepcional. O sea, su actitud ha sido muy, muy, muy buena, tanto para aprender como para aceptar lo que no conocen. A mí una de las cosas que personalmente me ha gustado es que el saber que los conocimientos que estás transmitiendo o que hemos estado transmitiendo entre todo el equipo de trabajo que hemos participado en este proyecto puedan salvar vidas. De hecho, ya en el proyecto anterior ha habido personas que han sufrido incidentes bastante serios y bastante fuertes y han podido salvar la vida gracias a conocimientos como los transmitidos. Mirando un poco tu evolución, yo creo que ya llevamos 23 años desde que nos conocemos. Nos conocimos allá por el año 98, creo recordar, estando destinados en unidades de la Legión. Una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención como profesional, un joven profesional con ganas de aprender, con ganas de adquirir conocimientos, el efecto esponja que le llamo yo, el adquirir todo lo que pueda, el que tú llegaras a la unidad en la que estábamos. Fue un salto estábamos en el siglo XX, pero de repente pegamos un salto en muy poco tiempo hacia el siglo XXI, ¿no? Entonces, para mí, pues representó un flash diferenciador en todo lo que yo conocía en ese momento. Y evidentemente, pues bueno, en mi caso me pegué a todo lo que pude. Más allá del ámbito profesional, del contexto de trabajo, sino en el ámbito ya más personal. Empezamos a entrenar juntos y a evolucionar juntos. Y me gustaría que la gente supiera realmente cómo tú has ido introduciendo elementos en la metodología del entrenamiento, sobre todo, cómo has ido ayudando en este caso a las Fuerzas Armadas, y hoy lo vemos reflejado en toda España, mediante las instalaciones que hay en cualquier sitio de que haya una unidad militar. ¿Y qué supuso para ti esa transferencia, ese proyecto? ¿Cómo lo iniciaste? ¿Cómo decidiste emprender ese camino? Podrías perfectamente contestar tú a esa pregunta, realmente, porque tú lo viviste en primera persona. Realmente todo aquello empezó en su momento por una concatenación de personas que coincidieron en el mismo lugar. O sea, si recuerdas el capitán que teníamos, el capitán Valero, era una persona 100% proactiva en todo lo que fuera mejorar, crecer, avanzar y experimentar. Luego llegó el coronel Bataller a mandar el tercio y 3/4 partes de lo mismo. Tuvimos un general que también era de mejorar, de investigar, de experimentar. Y aparte hubo un montón que seguramente algunos se enojará porque no los nombremos a todos, pero la lista es larguísima, de que se dio la casualidad de que hubo una masa crítica de personas dispuestas a cambiar cosas y tener un ejército de unas unidades con capacidades de los años 60, 70 y de la noche a la mañana querer ponerlas en el siglo XXI y, como tú dijiste, entrando en ese siglo. No puedo llevarme el mérito de ello. O sea, puedo en un momento dado decir lo orgulloso que me siento de haber colaborado en muchos de los proyectos, pero fue una concatenación y tú fuiste parte de ello también. O sea, porque, por poner un ejemplo, acuérdate que empezamos removiendo basura. O sea, seamos honestos. O sea, había una piscina que nadie utilizaba y se había convertido en el vertedero, digamos, de todo lo de desecho de la unidad. Y lo primero que tuvimos que hacer fue vaciar todo aquello a mano, con camiones de la misma unidad,
y luego, incluso aprovechando basura que habíamos extraído de allí mismo, taquillas viejas, cajas de munición, prácticamente hicimos de... Lonas. Sí, lonas. Vaya, Tuvimos cable, alambre. como dices tú, un síndrome de Diógenes a nivel militar para poder hacer paredes, construir dentro de la piscina muros, puertas y demás, que realmente nació a partir de ahí. A partir de que construimos eso, con el coronel Bataller, ¿qué más ideas tienes? Fui soltando un montón de cosas y eso, se juntó mucha gente dispuesta a colaborar. Acuérdate que realmente no hubiéramos podido hacer nada y hay que darle su mérito por el que mandaba, el señor que mandaba en aquel momento, el teniente coronel que mandaba en aquel momento el grupo de artillería, que colaboró mucho con nosotros en un montón de cosas. El jefe del batallón de ingenieros, que también colaboró con máquinas, con personal y apoyo. O sea, fue una concatenación y de esas situaciones en las que era el momento, el lugar y las personas adecuadas para sacar todo eso adelante. Y realmente tienes tu razón. O sea, y ahí lo reconozco, que a pesar de que intento controlarlo y tirando de él, que de vez en cuando me sale el ego de pensar, la verdad que estoy orgulloso de que esto que construimos aquí se esté replicando, copiando y se esté utilizando y mejorando, sobre todo, mejorando todo lo que hicimos en el resto de España. Acuérdate que encontramos en el norte de España ya construido algo que habíamos dibujado, que habíamos llevado al arquitecto para que lo diseñara. En su momento estamos hablando de principios del siglo XXI y eso lo vimos hace 3-4 años, sin ir más lejos, con la Semana Táctica. Bien, en ese salto hacia el siglo XXI, ¿no? El guerrero del siglo XXI, ¿qué aspectos tuviste en cuenta? La forma de vestirte, la forma de equiparte, las tácticas a emplear, las instalaciones donde hacerlo, una metodología que nos lleve hacia ese entrenamiento para el siglo XXI, las ideas para desarrollar determinado tipo de instalaciones que después resultaron ser un referente internacional y que a día de hoy no se ha replicado, como podía ser la Casa de Goma. Todas esas ideas, ¿tú cómo las fuiste encajando, cómo las fuiste hilando en tu cabeza? El esfuerzo mental que supone llevar a la realidad todo eso, el desgaste. En aquel momento a lo mejor no hubiera podido contestarte con la palabra que voy a utilizar ahora para definirlo. Es la palabra de un desarrollo integral. Hoy en día puedo utilizarlo porque a lo largo de los años mi preparación o mis experiencias me han ido llevando a lo que me dedico ahora mismo, que es la seguridad integral, en la cual no se mira en un único aspecto. O sea, miramos el tema de la seguridad como un compendio de todo lo que puede afectar en un momento dado. Yo en aquel momento mejor la palabra integral no lo utilizaba, pero reconozco que si tengo que definir cómo utilicé, que sin conocer esa palabra, sí la conocía, pero que no, sin aplicarla en aquel momento, porque para mí lo que es el entrenamiento, lo que es el trabajo de instrucción, tiene que ser integral. O sea, no basta tener... Una gestión integral, ¿no? Sí. No basta simplemente tener las mejores instalaciones si no sabes sacarle partido. No basta con tener los mejores equipos, el mejor holográfico, el fusil más cool con más piezas colocadas, si realmente no sabes aplicarlo luego con las tácticas que vayan acordes con lo que tienes que hacer y demás. Entonces, para mí, todo iba de la mano. Una cosa llevaba a la otra. Tenemos que tener buenas instalaciones, pero también tenemos que tener las tácticas para utilizar esas instalaciones que luego seamos capaces de replicar en la realidad. El equipamiento. Básicamente, si lo queremos resumir con una frase, teníamos que entrenar como íbamos a trabajar. Entonces teníamos que replicar eso que queríamos lograr en la realidad con los medios, con las instalaciones y con los sistemas, con las tácticas y los procedimientos de instrucción adaptados a lo que queríamos lograr. O sea, no servía de nada que nosotros quisiéramos hacer una serie de operaciones si el personal no había entrenado exactamente lo más cercano posible. Evidentemente el entrenamiento no es la realidad, pero lo más cercano posible. O sea, yo creo que lo logramos. Una experiencia, ¿no? La gestión integral es realmente una historia, ¿no? Empiezo por aquí, termino por aquí, como puede ser el desarrollo de una película, ¿no? Empieza con unos hechos y termina con unos resultados, ¿no?
Sí, pero con una diferencia. Y es una experiencia, o sea, te hace cambiar los sentimientos. Pero con una diferencia. O sea, yo muchas veces utilizo el ejemplo del árbol. En este caso, normalmente yo utilizo que como desarrollo mi trabajo es el tronco y luego salen un montón de ramas que cada su vez tienen otra rama. Pero en el caso este en particular yo utilizo el ejemplo del árbol al revés. O sea, para que ese árbol crezca utilizo el ejemplo de las raíces. O sea, lo que alimenta al árbol viene de muchas direcciones y todas confluyen en una sola dirección. Tengo que saber de armas, saber de equipación, saber de equipos de protección, saber qué tipo de elementos tengo que utilizar, qué tengo que portar, qué tipo de uniforme, como tú has dicho, y todo eso acoplado a la táctica, al entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es el ejemplo del árbol que te comentaba, en este caso aplicado al revés. De las raíces, que están ramificadas por todos lados, alimentamos ese tronco que en última instancia es convertir a profesionales de las armas, que en este caso eran los legionarios, eran militares y ya ahora mismo son los militares de toda España, convertirlos en sobrevivientes. No en simplemente intentar evitar que los maten, no, que ellos mismos tengan las herramientas para sobrevivir. Creo que lo hemos logrado, honestamente. Bueno, muchas veces las capacidades de una unidad se pueden medir por el factor humano, el factor tecnológico y el factor económico. Entonces, siendo el factor humano siempre el determinante, sin desmerecer a los otros dos, pero siendo el determinante. Y de hecho afectando el factor humano a cómo se utiliza la tecnología y cómo rompemos los sistemas de armas y por lo tanto el factor económico se ve también dañado, ¿no? Por lo tanto, lo que estás diciendo de tenemos las instalaciones, pero ¿cómo usamos esas instalaciones a través de una formación integral? Creando también una historia de cómo creamos una historia que es al final tácticas. Por lo tanto, es fundamental el formar a la gente y al final cuando formamos a la gente estamos invirtiendo tiempo y recursos en el factor humano, que al final es la capacidad de la unidad. No solamente tener las instalaciones, está muy bien, sino tener la formación. Es que a lo mejor se me olvidó una cosa que también fue también concatenante con lo que comentaba antes, de todas las personas, toda esa masa crítica que ayudó a crear las instalaciones, que justamente en esa época fue cuando el ejército se vio obligado, por el tipo de misiones internacionales que estaba haciendo, a tener en cuenta algo que hoy en día es lo más normal del mundo, que son los derechos humanos. Hasta ese momento prácticamente el tema del concepto de derechos humanos era una cosa, pues un poco, sí, las ROEs había que respetarlas, las Naciones Unidas, pero era una cosa casi anecdótica. A partir de esa época, un poco antes, ya insistían en ello. Y de las tácticas por ejemplo, que fue donde más insistimos, de combate urbano, las tácticas que había hasta ese momento, si tenía que entrar a una habitación, era 24 granadas de mano, un rafagazo de las 40, 12-70 disparando, y luego cuando ya la casa se había venido abajo, entrábamos a limpiar a ver qué quedaba dentro. Hoy en día no podemos hacer eso. Las misiones internacionales son prácticamente policiales vestidas de caqui o vestidas de árido, básicamente. La policía del mundo. Sí, la policía del mundo. Entonces tienes que ir prácticamente haciendo misiones de título policial e internacional, pero de militar. Y con armamento pesado, porque sabes que tienes que hacerle frente a adversarios que son fuertes. Entonces, ese aspecto se contempló en el sentido de que las tácticas que empezamos a implementar en aquel momento pasaban por instruir al soldado individual. Y cambiamos otro parámetro. O sea, había la frase famosa, tú no pienses, ya están los jefes que piensan por ti. O sea, esa frase que yo creo que todos hemos odiado en algún momento de nuestra vida y la seguimos odiando. Entonces, hoy en día ya cada vez hay menos gente que realmente dice convencido que eso es así. O sea, los soldados de hoy en día del siglo XXI tienen que pensar. Tienen que pensar porque en un momento que entran en una habitación, por poner un ejemplo táctico, tienen que saber qué daño pueden hacer, porque les van a acusar también de uso ilegítimo de la fuerza, igual que a un policía en su propio país. Entonces tengamos en cuenta ese detalle. O sea, nosotros, y digo nosotros con todo el orgullo del mundo y con todo el ego que me queráis echar encima, o sea, lo digo muy claramente, fuimos los que empezamos
a hablar de tácticas que hasta ese momento decían, no, es que estas son solo policiales. Eso de entrar mirando el ángulo superior derecho de la puerta, entrando en bastón, haciendo el corte en tarta, eso nada, granada de mano, hacemos estallar y entramos. Mentira. Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, con maniobras que se hacían en aquella época en Alemania, donde unidades nuestras fueron mal calificadas porque precisamente utilizaron esas tácticas. Y resulta que dentro había un montón de extras, evidentemente no con granadas reales, pero había un montón de extras que simulaban refugiados. Y en esos entrenamientos, en esas escuelas alemanas en particular, que yo tengo el recuerdo de unas Silberhanes en las que prácticamente mataron a todos los refugiados, y lo digo entre comillas, que había allí. O sea, el concepto de matarlo todo que empleamos nosotros. Sí, o sea, no. O sea, ya el militar del siglo XXI no puede hacer eso. Y yo creo que fuimos pioneros en ese momento en aplicarlo a nivel de instrucción y a nivel de tácticas, creo, sí, honestamente. Además, con lo que estás diciendo, viene un poco el siguiente salto, ¿no? de pregunta, ¿no? Que es la creación como referente de un centro de formación en el que se denominó la UIZU, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de esa idea? ¿Cómo establecisteis niveles de aprendizaje progresivos? Y cómo, vamos a decir, cuál era la cúspide de ese proyecto, ¿no? ¿Cuál era el objetivo a alcanzar en ese proyecto? Pues en su momento, precisamente con el Coronel Bataller, que además es no sabría definirlo exactamente, pero como director de orquesta es magnífico, en el sentido de que te ponía plazos de término, quería acabar una cosa para un momento determinado, un día determinado, era capaz de dirigir los esfuerzos de manera coordinada, luego te daba libertad para hacer todo el trabajo como tú quisieras, pero sabías que tenías que terminarlo. Sí, una meta o un objetivo. Exactamente. ¿No? Entonces, como director de orquesta, como jefe de unidad, obviamente, pero voy a utilizar el término director de orquesta en el sentido de controlar cada uno de los instrumentos que tenía a su alcance, realmente era y sigue siendo una persona excepcional. Exigía mucho. Entonces, a ver, ¿qué objetivos tenemos? Queremos conseguir esto, queremos conseguir estos combatientes individuales, y ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que hagan esto. Para hacer esto necesitamos construir esto. Y buscamos los medios. Acuérdate, o sea, el síndrome de Diógenes de buscar lonas, maderas y todas esas cosas nos llevó a revolver en los puntos limpios de la base para encontrar todo lo que podíamos, porque no podíamos invertir dinero. Hoy en día ya, y fuera de la base. Sí, los famosos neumáticos, que fueron más de 35.000 neumáticos que pudimos conseguir a base de ir a negociar. ¿Qué hace usted con estos neumáticos? No, los cargamos en un camión y nos cuesta como 1 millón de las antiguas pesetas para llevarlo a reciclar a Barcelona, me parece que era el lugar donde los llevaban. Y mire, nosotros necesitamos... Bueno, pues sí, se los quedan ustedes, no me cobran nada, se los llevo allí. Acuérdate que nos los traían con sus propios camiones. Y luego todo el trabajo que implicó eso. El tema ¿cómo diría? De sacar adelante todo eso de una manera coordinada, el mérito es del Coronel Bataller, realmente. Más que nada porque supo animar a las personas para dirigirlos en lo que queríamos lograr. Queríamos un tipo de combatiente y necesitábamos las instalaciones, los medios y los equipos. O sea, podemos concluir que dentro de las unidades que ya tienen este tipo de instalaciones, que son todas las unidades tipo brigada en el ejército, deben de tener centros de formación de referencia dentro de esas unidades para dar un uso adecuado de esas instalaciones. Es que por eso nació la UIZO, la Unidad de Instrucción de Combate en Zonas Urbanizadas. O sea, nació con la idea de crear una, no me atrevo a decir doctrina, pero sí una pauta para crear doctrina. Y realmente sí es necesario tener, yo no diría tanto academias a lo mejor en las unidades, pero sí tener a determinado gabinete, para hacerlo un poco más pequeño, un centro de formadores, y enseñarles a enseñar ese tipo de táctica, porque realmente requiere un instructor especial. Y digo eso porque esa fue otra cosa que cambiamos. Acuérdate, hasta ese momento, no todos, pero la mayoría de las instrucciones que se hacían, prácticamente te llevaban y te decían, queremos que metas los disparos aquí. Y básicamente no te decían cómo. O sea, y si no lo hacías, es que eras un inútil. Y voces y demás. Repito, no todos.
Ha habido, hay y habrá buenos instructores y malos, pero no se enseñaba. No se enseñaba. Nosotros nos dedicamos a enseñar a nivel individual y a nivel pedagógico. Introducimos ese término dentro de lo que era la capacitación, en el sentido de que pon el pie así, si no lo haces así pasa esto, y cuando entres en la habitación tienes que hacer este movimiento exacto para poder conseguir esto otro. Y eso lo llevamos a todo, incluso la equipación. Acuérdate cuando íbamos con las rodilleras que nos había comprado el coronel Bataller a través de líneas de rodilleras de patinar, vamos. Sí, ¿qué vais a patinar? ¿Vais a patinar? Sí, los patinadores. Sí, hacer skate, que nos decían. Efectivamente. Hoy en día, puede que me equivoque, pero creo que los dan ya de dotación con el petate. O sea, te dan el petate, toma tantos calzoncillos, tanto tal, tus rodilleras y tus coderas. Los guantes, no, sin guantes porque queda muy violento, ¿verdad? Ahora los guantes ya no son aquellos de cuero que eran prácticamente para soldar. Nos dan las gafas. O sea, lo que en aquel momento era anecdótico y era hasta llamativo, mira cómo van disfrazados, hoy en día es de obligada entrega. Los holográficos. Los primeros holográficos prácticamente se adquirieron casi de rebote. Hoy en día se entregan. Yo he llegado a ver hasta ametralladoras MG con el holográfico puesto, etc. ¿Qué más? Equipos de visión nocturna. Todo ese tipo de cosas son cosas que se han ido adquiriendo y que se han ido logrando a base de trabajo y a base de esfuerzo y de haber demostrado la necesidad y la eficacia de. ¿No? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que se logró y todo lo que ahora está funcionando a nivel ya institucional. O sea, eso que en aquel momento era anecdótico, conseguimos que fuera ya parte de. Si te acuerdas, Pablo, también trajimos algo que en aquel momento había gente que lo miraba como si fuera algo de otro país, de otro mundo, que en realidad lo era. La Simunition. O sea, poder utilizar... empezamos con los M16 de Airsoft. Sí. Que se reían de nosotros. Se reían de nosotros. Que se reían de nosotros, pues decían, ¿esto para qué sirve? Hasta que decían, bueno, pues tenga usted uno, métase en la piscina que habíamos reestructurado, meta en la piscina y venga a cazarme. Y cuando esas tácticas que se habían hecho de llevar el fusil en la cadera y entrar en las habitaciones barriendo desde la cadera y te encontrabas con una persona que tenía el fusil más alto y te hacía pom pom y te metía 2 bolas de airsoft en la mano, en el brazo, en el pecho y que dolía y que picaba, decías, esto ya no es un jueguecito. Claro, luego pasamos a cosas más de mayores, la Simunition y todo lo que significaba. Que aún así seguimos con el Airsoft, acuérdate, porque la Simunition es cara. Estamos hablando de un coste ya elevado y claro, por eso una de las cosas que se implementaba desde la UIZO era marcar niveles de competencia a alcanzar, una capacitación que te llevara, por ejemplo, pues eso, a un uso responsable de la Simunition, tanto desde el punto de vista del coste que tiene ese tipo de municiones de entrenamiento, como el escenario en donde emplearla, dónde contestarla, en qué momento usarlo. Como te dije antes, pienso que empezamos a ser realmente un referente con el tema de las tácticas, sin ir más lejos. Empezábamos con el Airsoft, acuérdate, ese era el nivel básico. Luego de ahí, una vez que dominaban lo que le habíamos enseñado a través de ese Airsoft y de ese entrenamiento en seco, lo pasábamos a la sala negra y las salas de proyección. Que las salas de proyección eran algo que hoy en día es lo más normal del mundo, que hasta incluso se puede utilizar con realidad virtual, pero en aquel momento utilizábamos PowerPoint. Sí, que es visualizar realmente un enfrentamiento armado, y efectivamente pasó con un PowerPoint que yo creo que recorrió toda España, el PowerPoint, pero así fue, efectivamente, con un PowerPoint en el que realmente me dediqué, así literalmente, a utilizar la capacidad y el poder del PowerPoint para poner figuras, estrellas y demás, y luego ir indicándole a cuáles le tenía que disparar con un láser que habíamos puesto en su arma. Sí, una vez se vuelve a demostrar la tecnología que nos ofrecía en el momento, el buscar la excelencia, ¿no?, en la formación y lo más moderno posible que había en ese momento, ¿no? Hoy en día, efectivamente, tenemos unos simuladores excepcionales y es un poco donde yo quiero llegar, ¿no? Que apenas se usa toda esa formación. ¿Por qué?
porque falta, desde mi punto de vista, ese origen, ese germen que era la UIZO, que era hacer formadores de formadores, evidentemente, y establecer estructuras de formación dentro de las unidades, donde te capacito hasta un determinado nivel y tienes un nivel a alcanzar o un nivel máximo donde puedes llegar, ¿no? Que yo creo que es un poco el referente que estableció la UIZO. Corrígeme si... No, fue así. O sea, realmente yo he dicho, el paso 1 era básicamente entrenamiento en seco y en la piscina, la famosa piscina. Luego pasamos a la sala de proyección y la sala negra, que también fue algo innovador en aquel momento, una sala donde la iluminación era cero. Cuando digo cero es que realmente era un pozo negro. O sea, habíamos pintado las paredes de negro antirreflectante, habíamos tapado todas las grietas, si te acuerdas, y habíamos puesto blancos metálicos en los que se disparaba con la Simunition o con el Airsoft, y con pequeños LEDs ínfimos que se iluminaban con un pequeño piano que teníamos. ¿Te acuerdas? El teclado aquel que iba iluminando, sonaba una chicharra. Todo eso que hoy en día prácticamente lo podemos hacer hasta con un teléfono en un momento dado. Pero en aquel momento tuvimos que hacerlo como podíamos. Con lo que teníamos. Con lo que teníamos, con tecnología que hoy en día es casi prehistórica. Es casi ya un recuerdo. Pero conseguíamos unos efectos de que, por ejemplo, el tiro, la gente se daba cuenta de que los ojos son importantes, pero no es lo más importante, es la técnica individual de cada uno de ellos. Y de ahí ya pasábamos al campo. Acuérdate el poblado que construimos en su momento para movernos por calles, para movernos dentro de habitaciones reales, etcétera, etcétera. La torre de escalada que construimos, el alcantarillado que construimos también, y los tres campos de tiro real. Sí, los fosos de tiro que hoy todo el mundo conoce y nadie sabe de dónde vienen. Sí, porque hasta aquel momento dice, bueno, pero campos de tiro había siempre, sí, pero eran campos de tiro abierto que solo podías disparar en una dirección, que era hasta el fondo. Sí, la calle de tiro también. Sí. Pero en ese momento construimos 3 instalaciones que hay que reconocerlo, o sea, venían del tiro deportivo, pero lo adaptamos a lo que queríamos, que era el tiro de combate. Y construimos 3 campos en los que podías disparar en 270 grados, cosa que no se había hecho nunca. Sí se había hecho, pero con los riesgos de que no estaban haciéndolo correctamente. Ahí no había peligro, teníamos unos fosos 200 y luego con cajas de munición de mortero, ¿recuerdas? Construimos escaleras, construimos muros, construimos obstáculos, construimos paredes, puertas, de todo. O sea, realmente podíamos modular cualquier tipo de escenario. Sí, a mí me sorprende gratamente y estamos hablando de este mismo año donde recorres centro de adiestramiento, campo de instrucción por España y te encuentras todas estas instalaciones y dices... Bueno, efectivamente, todas estas instalaciones han pasado a ser lo normal, porque han pasado a ser un plan de FUTER para todas sus unidades. Entonces, todo ese trabajo, todo ese origen tuvo su fruto. No solamente en las instalaciones, hemos hablado de las rodilleras, que es una cuestión ya más logística y demás, pero todo ese trabajo tuvo su fruto y también importante el tema de las estructuras formativas, el tener formadores, porque todo ese plan que al final cuesta muchísimo dinero, que es muy útil, para maximizarlo y sacarle el máximo provecho, es importante tener formadores o estructuras de formadores en diferentes niveles que le puedan sacar ese máximo provecho y que no sea simplemente una instalación que está allí, bueno, las rellenas paseando para arriba y para abajo, sino que buscar esos objetivos de instrucción. Realmente al final se creó un equipo de personal dentro de la UIZO en el cual todos tenían responsabilidades en todas las situaciones, pero había verdaderos expertos en cada uno de los... Yo recuerdo a algunos de los sargentos que realmente con la sala negra y las salas de proyección eran verdaderos... o sea, podían hacer cualquier tipo de escenario con lo poquito que teníamos. En el caso de la piscina, lo mismo. En la casa de goma y demás, acuérdate que montamos, corrígeme si me equivoco, ya no me acuerdo del número, como unas 36, 40 cámaras dentro. Es un sistema CCTV. CCTV para controlar absolutamente desde que entraba. Desde antes de que entrara hasta que salía, terminaba el ejercicio, los teníamos controlados todo el tiempo. O sea, no salían nunca de un foco de una cámara. Y eso teníamos que tener a alguien preparado ahí, no solo para controlar y grabar. Teníamos el foco, teníamos arriba la cámara domo, que también podía seguirlo, podíamos leerle el nombre al que estaba abajo.
con su megafonía para poder parar o para poder poner sonidos en un momento dado. O sea, realmente aquello fue... Sí, fue muy revolucionario. Incluso hacer bridging en la propia entrada de la... Mira, pero es que también acuérdate que le hicimos una entrada subterránea a la casa de correcto. goma, que la queríamos enlazar posteriormente con el alcantarillado que habíamos Sí, construido. actualmente ese proyecto se ha llevado más a fondo en desarrollo y la evolución de los nuevos conflictos, donde de repente vuelven a aparecer las cuevas, pues ha obligado también a evolucionar hacia el tema de las cuevas, ¿no? Y se ha dado continuidad a ese proyecto llevándolo, vamos a decir, a la excelencia, ¿no? Que es un poco hasta donde ha llegado el proyecto. Que hoy en día, por ejemplo, ha mejorado como con la construcción de un poblado 100% afgano para que la gente se pueda instruir en el escenario que se van a encontrar exactamente. Bueno, se ha rodado películas y todo ahí recientemente. Tú dijiste la calle de tiro de combate, calle de tiro, creamos las instalaciones, había campos de tiro de toda la vida, pero nosotros creamos una calle para poder movernos por una calle y hacer fuego real contra objetivos dentro de una calle, de una ciudad. Se construyeron con lona y madera para evitar rebotes, para que no hubiera riesgos en un momento dado, pero básicamente se puede disparar desde un vehículo, a pie. Recuerdo uno de los ejercicios, además, que tengo grabado parte del ejercicio, llegamos a poner 180 blancos, siluetas, de los cuales había solo 3 o 4 que eran malos. El resto eran... Los refugiados que nombrabas antes, ¿no? Sí, no, en este caso eran gente del pueblo, de esa calle que vi ahí, sí. Y de esos blancos, incluso recuerda que teníamos los blancos móviles que trajimos también, que eran innovadores en aquel momento, nadie los tenía. Trajimos blancos móviles que controlábamos con un mando a distancia, que hoy en día también es obsoleto en todo eso, pero era lo que había. Y recuerda que iban moviéndose y tenían que ir controlando los blancos que tenían, que si son malos o son buenos, y en un momento dado movíamos un blanco y no siempre eran malos los que se movían. Todo eso que ahora mismo parece así un juego, parece que bien se lo pasaban y demás, realmente muchas de las personas se dieron cuenta de las necesidades que había de una instrucción realista. No, marcó un antes y un después, o sea, una evolución hacia el siglo XXI, pero yo creo que la clave es cómo gestionar toda esa formación, que era el referente para mí siempre ha sido el mismo, que es la UIZU, porque era una gestión integral, o sea, desde que tú llegabas a un curso de capacitación, como a qué hora tenías que estar, dónde tenías que comer, cómo te tenías que vestir, qué tipo de objetivos alcanzar, o sea, era totalmente integral, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hemos en Escuela 3 Armas hemos siempre tenido como referente, ¿no? Y siempre nos remitimos al mismo referente, que era para nosotros pues esta gestión que estamos hablando de la UIZU. Es que realmente reconozco que crear las instalaciones, yo recuerdo de pasar horas y horas en la calle de tiro clavando maderas y poniendo lonas, pues lo tuvimos que hacer en persona, y como eso con otras instalaciones, pero eso no fue el trabajo peor. O sea, no digo peor en el sentido de que fuera malo, sino peor en el sentido de mayor esfuerzo, que es esfuerzo evidentemente. No, o sea, realmente el trabajo fue crear los programas. O sea, crear programas, crear sistemas de evaluación. Tengo guardadas las carpetas todavía, que ya en algunos casos están superadas, pero las tengo guardadas. Estamos hablando de trabajos de 500, 600, 700 folios, que se dicen muy rápido. O sea, empiezas a acumular que fichas, acuérdate las famosas fichas de instrucción. Fichas de instrucción que tenías que decir, en una hora hay que hacer esto, tenemos que ver esto, y tenías que crear luego cómo evaluar que habían aprovechado la clase que le habías dado, y crear las fichas de combate urbano en todos los aspectos, desde el nivel individual hasta nivel compañía, que se crearon, incluso hasta nivel batallón, pero de ahí ya no nos encargamos nosotros. Acuérdate que fue un comandante que creó creó un gabinete para, aprovechando lo nuestro, crear las fichas de instrucción de batallón, de bandera en este caso, tengo que decirlo, pero creamos todo eso de la nada. Utilizamos el formato que venía de Madoc y creamos todo eso de la nada. Eso sí fue un trabajo brutal. Porque era un trabajo que tú terminabas de hacer el trabajo físico y te ibas a tu casa, y yo recuerdo pasar horas y horas y horas hasta las tantas de la noche, pues moviendo fichas, esto de aquí, a ver cómo está hecha, y tachando las que tú veías, crear primero el guión, a ver qué fichas tengo que crear. Y luego, cómo evaluarlas. Y demás. Acuérdate que además a la vez estábamos creando el programa de francotiradores. Estamos hablando de que en aquel momento
el trabajo era brutal. O sea, estábamos hablando de un nivel de trabajo, no sé si ahora podríamos decir que se podría hacer, pero en aquel momento la masa crítica esa logró eso, esa masa Sí, crítica además, de personal. en el tema de francotiradores, que tú sí que no lo has conocido, pero ha terminado en teniendo también instalaciones adecuadas para el entrenamiento de estos francotiradores, o como legalmente se conoce en España, tiradores de precisión. Y efectivamente, una vez más, Almería, en este caso, la Brigada de la Legión, fue la unidad experimental, y sigue siendo la unidad experimental con los proyectos del 2035, la búsqueda de la excelencia como profesionales del siglo XXI, y se crearon una serie de puestos de tiro en base a muchos de los puestos que tú mismo en su momento de forma espartana, ¿no? Se hicieron. Y no tan espartana. Y o sea, bueno, y ya ha evolucionado. Fue espartana, pero acuérdate que, por ejemplo, acuérdate del Noctel. O sea, que ahora mismo seguramente gente que sea de nuestra edad se reirá y dice, bueno, si es que eso era... Pero el equipo Noctel, que era de segunda mano, que nos lo vendieron, vino de Canarias, era de un tirador deportivo y nos lo vendió de segunda mano, que iba enlazado con una computadora, que tú podías ver todos los errores que había cometido el tirador en todo momento, errores y aciertos, hay que decirlo, y podías instruir a los tiradores en seco dentro de la compañía, solo con un cable, un láser que venía acoplado y una serie de reflectantes. De hecho, se crearon las salas de tiradores, sí. Que era para trabajo en seco, y una vez más, hizo que en su evolución posterior se convirtió en lo que se conoce como UAPRE, las empezó a implementar y también se empezaron a distribuir por España. Vamos, yo personalmente he gestionado una de esas salas, he intentado mejorarla en base a las lecciones aprendidas del trabajo anterior, y desde mi punto de vista funcionaba muy bien. O sea, nos permitía, sobre todo en la época de escasez de recursos, nos permitía entrenar de una forma lo más realista posible, salvando evidentemente los elementos exteriores que llevan a tiro. Pero bueno, Ricardo, yo creo que nos puedes iluminar un poco más en ese sentido. Este podcast llega hasta tus oídos de la mano de 511 Tactical y su distribuidor asias.com. ¿Buscas una correa de 2 puntos para tu fusil? ¿Unos pantalones resistentes y funcionales para tu día a día? ¿Un portaplacas perfectamente ajustable y cómodo? Como orgullosos usuarios de 511, te recomendamos que eches un vistazo a la web asias.com. Alfa Alfa Sierra India Alfa Sierra.com. Encuentra todo lo que necesitas para tu trabajo y tu entrenamiento. En las notas del capítulo te dejamos el enlace. Bueno, el Noctel, los más jóvenes no lo recordaréis, pero el Noctel efectivamente una herramienta sencilla para trabajar los fundamentos del tiro, cosas básicas porque es en seco. Ojo, cosas básicas no significa que no sean importantes, porque la base es luego donde construyes todo el resto. Pero efectivamente, esas herramientas son sencillas, se les saca mucho partido, sabiendo sacarle partido, sabiendo transmitir qué es lo que estamos, el objetivo de instrucción que estamos buscando, y volviendo un poco también a todo lo que acabáis de hablar y demás. Todos esos instructores, todas esas fichas que se hicieron y demás, al final todo ese trabajo que hace un instructor haciendo toda esa cantidad de fichas que tuvisteis que hacer en su momento de cero, fue un trabajo muy grande porque fue de cero. Si no existe una estructura de formadores, los que vengan detrás, las generaciones venideras,
aquellos que sean proactivos para querer retomar el camino, tendrán que retomarlo prácticamente de cero, porque si no hay una estructura se van perdiendo las cosas, ¿no? Por generaciones, por vacantes, por lo que sea, se van perdiendo y al final siempre de alguna manera estamos en un ciclo infinito de volver a empezar, ¿no? Y además esos formadores, con toda su ilusión del mundo, se acaban volviendo a tropezar siempre todos en las mismas piedras y siempre tienen todos que acabar bordeando los mismos obstáculos porque no hay un instructor, vamos a decir, senior o alguien a quien le haces el relevo que ya te dice, mira, hasta aquí lo he dejado yo y ahora continúa tú. O sea que al final es todo integral. La formación tiene que ser integral, la formación junto con las instalaciones tiene que ser todo un trabajo integral, pero es más, ya has comentado que luego se llegó a hacer hasta un trabajo de bandera a nivel de combate en zonas avizadas, claro, porque es que el trabajo en instrucción de calidad tiene su eco en el adiestramiento. O sea que al final yo creo que una de las cosas más importantes a quedarse con ello es lo que has dicho al principio del todo. Hubo una serie de gente que se juntó, que eran todos gente muy proactiva y que empezaron a empujar en la misma dirección y eso ha tenido su eco en lo que vemos hoy en día en todas las unidades. Y ese yo creo que tiene que ser el camino. Buscar gente proactiva, juntar gente proactiva, darle trabajo a la gente proactiva, como decías del coronel Bataller, que te dejaba hacer, claro que sí, toma tu responsabilidad, sé proactivo y sé líder, termina tal día y continuamos. Efectivamente, ese es el camino. Realmente, no solamente en la Legión se hizo, acuérdate que justamente en aquella misma época fue cuando se hizo el curso 0 de combate urbano en la Academia de Infantería de Toledo para mandos, y que también estábamos nosotros allí implicados. O sea, realmente, o sea, fue un antes y un después. O sea, hay que reconocerlo y podríamos seguir hablando todas las horas del mundo porque es para sentirse orgulloso, y yo reconozco que si de algo me siento orgulloso, entre otras muchas cosas, esa parte de mi vida es muy importante. Sí, con la idea esta de buscar formadores y una vez más esa evolución hacia el siglo XXI, decidiste salir de tu zona de confort, de tu ámbito del trabajo, y fue muy revolucionario en aquella época el que crearas un blog donde expresaras o volcaras todos estos conocimientos, donde abrieras las puertas a más profesionales, que después ahora veremos cómo termina un poco eso. ¿Nos puedes hablar un poco del blog que te llevó a empezar a plasmar ahí tus ideas? ¿Qué respuesta hubo con ese sentido? Realmente hice el blog por desconocimiento, ¿eh? O sea, quería hacer una página web, pero no sabía cómo. Y lo más sencillo es un blog. Y la otra cosa que no sabía es cómo llegar a la gente y cómo publicar. En aquella época coincidió además que el coronel Bataller, otra de las cosas que hizo, cuando vio cómo escribía, yo escribía para mí nada más, los trabajos que hacía de documentación los hacía, pues eso, documentación para el... Dice, no, tú tienes que escribir artículos, quiero que mandes un artículo a la revista que ya está desaparecida, aunque ahora existe otra heredera de ella, pero que no es la misma, que la llevaba don Jorge Talón, el de la revista Defensa. Bueno, que además es de la misma generación, amigo, compañero, que esa revista la creó junto con Pérez Reverte, que también lo conoce, don Arturo Pérez Reverte. Entonces, me animó. Bueno, tengo que reconocer lo que más que animarme me dijo, mañana quiero un artículo, o sea, de lo que tú quieras. Te ordenó. Exactamente. O sea, no quería decirlo, pero... Sí, o sea, básicamente me dice, quiero un artículo, punto. Y quiero que se lo envíes, perdón, no Jorge, don Vicente Talón, me va a matar don Vicente. Don Vicente Talón. Quiero un artículo para enviárselo a Vicente Talón. Bien, me preparé un artículo, además me acordaré de tema de francotiradores, el uso de la diferencia de francotiradores policiales y militares. Y
Mando el artículo y yo pensando, bueno, me lo va a devolver y tal. Además, don Vicente Talón era famoso por su rotulador rojo en los textos. En aquella época no había emails. Bueno, sí había, pero eran limitados. Y era carta va, carta viene, carta va, carta viene. Entonces yo mandé el texto, como me ordenó el coronel Bataller. Cuando me regresa, veo con... Me quedo así sorprendido porque se publica a tal fecha. O sea, el mes siguiente ya se publicaba. Sin rotulador rojo. Dos cosas, pero que me dijo que eran tan pequeñas que las iba a corregir directamente el gestor de estilo. Y me quedé así. Y también me acuerdo de una anécdota que don Vicente Bataller se enojó conmigo. No conmigo, pero se enojó con las circunstancias de que a él nunca le habían publicado sin correcciones. Claro, esa fue, digamos, mi puesta, digamos, mi bautizo. A partir de ahí, cada 2x3 me llegaba las correcciones de don Vicente Talón con el rotulador rojo, que esto sobra, esto de aquí lo cambias, esto no sé qué. No correcciones de cátedra del tema del artículo, sino de estilo. Yo aprendí mucho a escribir con el rotulador rojo de don Vicente Talón, pero enorme. Y aprendí mucho a comunicar de don Vicente Bataller, o sea, de los dos don Vicente. Entonces, ¿por qué creé el blog? Porque no todo lo que yo quería transmitir se puede meter en un artículo, se puede publicar en una revista. Yo publicaba, don Vicente me dio mucha libertad, don Vicente Talón, pero básicamente la revista salía cada 2 meses y yo publicaba cada 2 números, por decirlo así. Entonces, como que llegó un momento que me aficioné y me faltaba algo. Fue cuando saqué el blog. Y seguí escribiendo más o menos con el mismo estilo que yo había aprendido con don Vicente Talón. Y tuvo éxito, simplemente. El blog, al final, era un formato que, como te pueden contestar, empiezas a crear lo que hoy conocemos como los seguidores, ¿no? ¿Y qué tipo de gente empezaste a conocer gracias al blog? Hombre, vamos a empezar por la parte negativa. O sea, empecé a conocer a la mitad de los psicópatas de la red, para empezar. Por otro lado, empecé también a conocer a la mitad de como digo yo, de los guerreros de Barra de Bar y de Rambo 1, 2, 3 y 4, aproximadamente, y que también... Lo que pasa es que ya en aquel momento ya estaba generando una forma de ser en la cual, si no me valía la pena, ni contestaba. No entraba en discusiones. Vale, ok, lo que quieras. Pero gracias a eso también empecé a conocer gente importante. No importante por el puesto, por la situación que ocupa. Empecé a conocer a gente, por ejemplo, un gran amigo, Soguero, que conocemos. O sea, él entró en el blog, me mandó una serie de mensajes, empezamos a intercambiar comentarios y demás. Y hoy en día somos grandes amigos, tiene también su manera de enseñar, está dentro de la PTPOL, por ejemplo, y hace cosas. Y hemos compartido con él también muchas horas en Algeciras. Como él, pues un montón de gente. Pero Arturo, iba a decir Pérez Reverte, Arturo Mariscal, Nube Negra. Arturo Mariscal, el autor de la frase "la policía del mundo". Sí, del mundo. Y luego también me di cuenta de que muchos de los que me hablaban eran de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información que había en ese momento sobre tiro, sobre neurología, fisiología, balística, francotiradores, combate y demás, estaba en inglés. Estaba en inglés. Entonces, no es que mi blog fuera la única fuente de ese tipo de datos en castellano, pero digamos que era uno de los que en ese momento estaba transmitiendo. En un referente. Así es. Chávez, deja el ego. Se empezó a convertir en un referente porque eso atrajo a personas, pues, como puede ser Ernesto Pérez Vera, que yo creo que fue una de las maneras que lo conociste. Sí, o sea, gracias precisamente al blog, me leyó, también me mandó en su momento, era todavía policía activo y organizamos varios cursos en la línea de la Concepción. Todavía guardo las camisetas que se hizo en aquel momento de aquel evento. Soy así también un poquillo de guardar todas las cosas antiguas de ese tipo. Bien, la siguiente evolución yo creo natural y es un poco la línea de tu vida en este caso, ¿no?
fue el conocer a esas personas, ¿no? Y yo recuerdo con cariño cuando se crea lo que hoy se conoce como Semana Táctica. ¿Qué te llevó a crear ese proyecto? Ahí tengo que decir una cosa, no fue 100% idea mía. O sea, fue idea de un grandísimo amigo que también conoces, José María, que el compañero que es policía local en la Almería, en la ciudad de Almería, y él y yo íbamos a entrenar y compartíamos y demás. Él un gran aficionado y es bueno, muy bueno con el trabajo con armas desde el punto de vista policial, y estábamos trabajando. Entonces decidimos en un momento dado, a base de, oye, ¿y si lo hacemos? ¿Qué te parece si organizamos esto? Salir de la zona de confort, sí, vamos, del entrenamiento a pasar a decir, venga, pues vamos a traer gente. Y pasamos a lo grande, o sea, porque no fue hacer un curso de un fin de semana o de un día y... No. Oye, vamos a traer a alguien de fuera y vamos a hacer una semana completa con varios talleres en esa semana. Nos pusimos en contacto en aquel momento con Gabriel Suárez y empezamos a trabajar con la semana táctica. Otra de las semanas tácticas que se hizo al otro año, la clase las iba a dar yo, pero al final decidí ponerme en contacto con Eduardo de Cobos. Y vino Eduardo, estuvimos los dos mano a mano dando clases, José María también colaboró con esa, porque José María es un organizador nato. O sea, cuando digo que es un organizador nato, es una de esas personas que puede pensar en todos los detalles, que si el agua, que si la comida, que si el horario, que si los papeles. Volvemos a la gestión. Volvemos a la gestión. A saber gestionar todo ese proyecto. Entonces, como él decía, o sea, yo me encargo de la gestión, tú déjame a mí y si necesito algo yo te lo digo. Pero al momento que ya empecemos la clase, ya te paso la pelota a tu terreno, tú te encargas de los alumnos y yo sigo con el tema, pero ya más tranquilo. Entonces formamos muy buen equipo. Poco a poco se fueron juntando más gente. Eduardo de Cobos, a día de hoy, debo decir que tengo el privilegio de considerarlo mi amigo y estamos continuamente hablando y compartiendo. Y creo que es un referente también en España para eso. Sí, bueno, yo creo que aquí, Ricardo, es donde conoces tú a Cecilio, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Yo creo que la semana táctica... Bueno, el blog fue innovador, sin saber si había algún otro blog por ahí similar, que es posible que lo hubiera, pero yo creo que fue innovador. Yo lo encontré de rebote buscando información sobre tiradores de precisión y demás cosas. Y entonces ya intercambié algún comentario con Cecilio, algún mensaje que nos mandamos y ahí quedó la cosa. Y luego ya vi lo de la semana táctica y dije, bueno, pues vamos para allá, a ver de qué va esto. Y ahí conocí ya en persona a Cecilio y a Eduardo de Cobos, a los dos. Y ahí estuvimos una semana, efectivamente, aprendiendo y ya no solamente aprendiendo técnicas, que también, sino lo que más me impactó a mí, lo que más me llenó a mí, la filosofía de trabajo que yo me llevé como algo totalmente innovador. El evento en sí era una cosa innovadora también y toda esa filosofía de trabajo que estaba entrando y que hoy en día, pues bueno, estamos hartos de verlo, pero en ese momento no se veía toda esa filosofía de trabajo y demás. Efectivamente fue ahí. Hombre, si lo piensas bien, en aquel momento la mayoría de los cursos, hoy en día tengo mi propia definición para definirlo, pues la mayoría de los cursos básicamente era en montar circos. No todo el mundo, hay que recordarlo, pero el 90% era montar circos. De tal manera que lo primero que te preguntaba, no, voy a ir a tal curso y voy a disparar 5.890 cartuchos en 2 días. En el nuestro, si te acuerdas bien, una de las cosas que decíamos que no van a disparar mucho, pero les aseguro que cada cartucho que ustedes gastan va a serles útil. Y creo que lo conseguimos. O sea, conseguimos cursos a un precio asequible para los profesionales, que tampoco tienen unos sueldos como para tirar el dinero, que valiera la pena. Además, si te acuerdas, la organización, José María, se encargaba de, ¿necesitas un hotel? Te busco el hotel. ¿Necesitas que te vayan a buscar atrás? Te vamos a buscar. O sea, esa gestión integral se llevó no solamente a preparar el curso, sino de preocuparnos por los alumnos que venían de fuera, que también pienso que es algo innovador y que hoy en día tampoco hace tanta gente.
Tampoco hace tanta gente. O sea, tú vas a un curso a otra ciudad o incluso a otro país y tú te buscas la vida. Tú te vas para allá, llegas, te buscas dónde alojarte, te buscas dónde comer, te buscas dónde tal, y luego a tal hora nos vemos en tales instalaciones. Y yo pienso que eso también ha marcado una diferencia de los cursos de calidad. Esa gestión personalizada hacia el alumno, que se toma el esfuerzo de pagar y de ir a esos sitios, creo que merece ese trato. De cariño, o sea, al final es cuestión de cariño, ¿no? Sí, sí. Y eso yo lo he visto que se ha ido trasladando a otros compañeros que conocemos, que son buenos instructores también en ese sentido, y lo han plasmado. Y no solo en España, sino también en Argentina, por poner un ejemplo, o incluso en Ecuador, con un compañero Richard, lo plasma él en sus cursos que organiza abiertos. Para que veáis que las cosas buenas, las cosas malas se extienden, que eso lo sabemos todos, pero las cosas buenas también se extienden. Y alguien tiene que pegar la primera patada para moverlas. Ahí pegas el salto a Sudamérica y, bueno, se para un poco este proyecto de Semana Táctica. Y cuando decides, a petición ya de alumnos de Semana Táctica que conocen tu trabajo, que no quieren perder ese referente, ¿no? Porque se sienten a gusto, ¿no? La pertenencia que hablábamos en otra entrevista de la pertenencia a un grupo, ¿no? Se sienten a gusto y dicen, ostras, esto no podemos perder, ¿no? Entonces decides, a iniciativa de uno de estos alumnos, crear Semana Táctica Solidaria, ¿no? ¿Qué objetivos tenías con ese proyecto? ¿Qué querías conseguir con ese proyecto? ¿Y cómo lo fuiste desarrollando? Ahí la cosa empieza con una llamada de teléfono. Me llaman, me suena el teléfono, veo en la pantalla número español y una llamada directa a donde estaba en aquel momento, en Guatemala. Y me extrañó y contesto al teléfono. En aquel momento, hoy en día es muy fácil hacer llamadas a través de WhatsApp y tal, pero en aquel momento, estoy hablando de 2012, 2013, quizá 2014, todavía todas las llamadas que sabía hacer no estaba el WhatsApp, y eso, todas las llamadas te costaban un riñón y parte del hígado. Hoy en día ya es más común. Me llama Domingo y me dice de organizar la Semana Táctica que habíamos hecho en Almería, pero hacerlo en Algeciras, en beneficio de una asociación de familias con niños con cáncer. Claro, nada más decirme eso, sí, pero espérate que se me ha encendido la bombilla, luego te llamo. Porque básicamente soy una persona que para determinadas cosas se me enciende la bombilla muy rápido, pero luego necesito tirar de riendas, parar y plasmar y pensar bien cómo desarrollo esa bombilla que se me ha encendido. Y la bombilla fue lo siguiente, vamos a ver, si yo puedo dar la semana, ya lo he hecho más de una vez, no tengo problema, pero por muy bueno que yo sea, hay un límite a la cantidad de personas que yo puedo llegar. Si meto más gente, puedo conseguir varios objetivos que luego lo diré, pero puedo llegar a más gente y podemos hacer más cosas. Entonces, gracias a eso, volví a llamar y digo, sí, ok, lo hacemos, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. No voy a estar yo solo, va a haber más instructores. No, que te apoyen, no. Vamos a organizar 2 o 3 líneas diarias de talleres distintos. Mientras yo doy clase de una cosa, otro instructor y otros instructores de apoyo van a dar de otro tema, etc. En aquel momento, si os acordáis, fue cuando empezamos a meter cursos de soporte vital básico. En la Semana Táctica empezamos a meter temas por ejemplo, de uso de bastón extensible en otra línea, y luego tiro. Sí, la sanidad táctica. Sí, la sanidad táctica también la metimos. Entonces fue cuando decidí llamar a Arturo, llamaros a vosotros, llamar a un montón de gente conocida, Soguero, Esteban, en fin, fui juntando y fui llamando. En muchos casos reconozco una cosa, por ejemplo, Arturo, vosotros lo conocéis también como yo, es un profesional, no como la copa de un pino, es como un bosque de pinos, como profesional. O sea, seamos honestos, pero es una persona tímida. Y la dirá, ¿cómo va a ser tímido si ha estado en Infantería Marina? Si fuera de lo que es el uniforme es una persona tímida, ¿verdad? No creo que me equivoque. Uh-huh. Y le digo, mira, Arturo, haz lo que tú quieras. Tal día te quiero allí y te quiero para hacer esto y esto. Vas a dar la clase de escopeta y luego vas a estar en pistola. O sea, te comportaste como tu coronel, cuando te dijo, escribe y sal de tu zona de confort y da el salto a la palestra. Exactamente.
Con Esteban tuve que hacer lo mismo. Él no es tan tímido, pero decía, bueno, ¿yo qué puedo aportar? Tú te vienes para acá. Soguero no costó tanto, porque él estaba deseando poder transmitir. Vosotros hicisteis lo mismo. Sí, a ver, nosotros nos pasaba un poco lo mismo que a ti cuando saliste de tu ámbito militar, ¿no? Y claro, el exponerte a otros profesionales que no son de tu ámbito profesional, vamos a decir, ¿no? Pues te echa para atrás, ¿no? Dices, ostras, ¿y yo qué les puedo aportar, no? Y bueno, a mí fue una experiencia que me enriqueció muchísimo, me hizo ver las cosas de otra manera y me hizo evolucionar como persona, ¿no? Sí, efectivamente, salir de la zona de confort. Es importante salir de la zona de confort. Tienes dos opciones. O lo haces o no lo haces. Si no lo haces, pues bueno, no hay ningún problema. La oportunidad pasa y a lo mejor no vuelve a pasar y ya está, tampoco pasa nada. Pero yo creo que es importante, siempre dentro de siempre conociendo las capacidades de cada uno, sí, creo que es importante salir, aunque sea un poco fuera de la zona de confort. Y fue una experiencia muy interesante porque luego sales de tu ámbito a dar formación fuera del ámbito en el que estás acostumbrado y luego te das cuenta de que en el fondo somos todos iguales y que lo único que cambia pues es bajo la ley bajo la que trabajas, la ley orgánica bajo no, la y que la mentalidad trabajas, o sea que por lo demás, de siempre ser alumno, ¿no? Porque nosotros allí estábamos aprendiendo mucho, aprendiendo a enseñar, aprendiendo a liderar, aprendiendo a hacer cosas y aprovechar también tu presencia de que nunca has hecho, ¿no? Entonces dices, pues eso, te hace evolucionar, ¿no? Bueno, el ego fuera, siempre, importante. Es que realmente... Y ser siempre alumno, es que es la clave. Que realmente yo lo que intentaba... yo tenía en mente cuando devolví la llamada a Domingo, que realmente ese fue el que tuvo la idea original y luego simplemente me llamó, pero cuando yo le devolví la idea a Domingo, digo, mira, yo tengo 4 objetivos. Obviamente, el objetivo básico, principal y primario es niños con cáncer, familias con cáncer. O sea, seamos honestos. O sea, ese es el objetivo primario. A partir de ahí nacían los otros. ¿Cuál era? Segundo objetivo. Y no segundo porque los otros, el 3 y el 4, sean menos importantes, simplemente porque tengo que decirlos en un orden. O sea, el tercer objetivo es dar una instrucción, un entrenamiento, una capacitación, es unos cursos y unos conocimientos de nivel lo más alto posible a un precio asequible para los profesionales. O sea, no ofrecerles cursos de 2.000 euros el curso, o sea, cursos que pudieran ellos ir, y además con unas fechas asequibles, nada de 10 o 12 días, no, 2 días, te vamos a dar esto limitado, pero lo que te vamos a dar va a ser de la máxima calidad que seas capaz de absorber, porque nosotros vamos a dar lo máximo que podamos en estos 2 días. Creo que eso lo logramos, no sé si estáis de acuerdo. Sí. Bien, segundo objetivo, yo en aquel momento ya tenía cierta reputación, tercer objetivo, perdón, ya tenía cierta reputación. Entonces yo decidí, decir, vamos a ver, la gente me escucha, la gente me atiende, tengo reputación, voy a utilizar mi reputación para intentar que se den cuenta de que en España hay más instructores con capacidades, con liderazgo, con conocimientos y con habilidades para hacer muy buenos trabajos, que no todos hablan en gringo, no todos hablan en otro idioma, que en España también los hay. Y creo que también lo conseguí, vosotros sois la prueba. Sin ir más lejos. O sea, no tengo nosotros, ese salto, ¿no? Ese trampolín, ¿no? La oportunidad que tú nos ofreciste, pues nos hizo tomar la decisión de crear Escuela de las Tres Armas. Y evidentemente nuestros referentes eran muy claros, ¿no? Lo que hemos hablado de la UIZU, lo que tú mismo has dicho de José María, el tratar a los alumnos con el mayor cariño posible y ofrecerles todo lo que esté en nuestra mano. Y de ahí nace un poco nuestra visión de cómo tiene que ir la formación, ¿no? Una gestión integral, una experiencia integral, ¿no? Sí, además una visión también integradora, porque yo creo que el despojarse, ¿no?, del ego y decir no lo voy a hacer yo solo, la semana táctica ya lo he hecho, voy a llevarme a más gente conmigo, más instructores, en fin, el repartir el trabajo entre todos, que al final es lo que tiene que hacer un líder. Repartir trabajo, repartir áreas, enseñar al resto a liderar, etcétera, etcétera. Y entonces esa visión nosotros estamos muy agradecidos en ese sentido, lógicamente,
y intentamos un poco hacer lo mismo. Intentamos tener esa visión integradora con la gente que la está... inclusividad, no exclusividad. No, exclusivo no, claro. Hay que traer más gente, que se sigan formando, que den formación ellos. Esa es la idea. Porque si no, al final solo es la fábrica de las latas de tomate que comentabas antes en otra entrevista que estábamos hablando, ¿no? Entran en la fábrica de las latas de tomate, entran por un lado, salen por el otro, todas igual, hasta que se acabe el mercado o hasta que nadie más quiera tomate, ¿no? Y no se trata de eso, porque entonces todo muere en ti y no avanza. No avanza y nada. no tiene sentido porque además no te vas a llevar a la tumba nada de lo que materialmente hayas hecho aquí. Por lo tanto, es importante eso. Así es. Entonces, creo que lo de los niños o de las familias, yo creo que se logró, fue evidente. Sí. O sea, tuvimos el año que menos se pudo aportar a la asociación, estamos hablando de unos 7.000 euros, que estamos hablando de una cantidad. El año que menos. Sí. El que menos. El año que más conseguimos mucho más del doble. La cuestión es que se repartió el trabajo, se dio instrucción de calidad, en mi opinión, de primerísima calidad. Se consiguió que la gente viera a otros instructores. Sobre todo innovadora, ¿no? Que vuelve a ser un poco lo mismo del origen. Y luego el último punto, que para mí era tan importante y va de la mano del tercero, del que acabo de decir, es el hecho de obligar, por ejemplo, y pongo como ejemplo a Arturo Mariscal, el hecho de obligarles a crear sendas. O sea, Arturo, tú puedes transmitir, Pablo, tú puedes transmitir, Ray, tú puedes transmitir, Soguero, tú puedes transmitir, y haceros salir de esa zona y decir, venga, a trabajar y crear sendas, que vosotros creéis vuestra propia senda. La Escuela de Tres Armas ha creado una senda, la habéis creado vosotros. Soguero ha creado la PT-Pol, también ha creado una senda, y todas son sendas que, debo decirlo así, orgulloso de ello, son sendas honestas y son sendas que realmente siembran para cosechar, no para segar. Siembran para crear algo, no para segarle los pies a los alumnos y no para frenarlos ni nada de eso. Entonces pienso que aquella época para mí también es muy importante, me siento muy orgulloso también de aquello, aunque acababa agotado. Acuérdate, cuando ya terminaba, cuando ya me tocaba dejar de coordinar, acababa literalmente, o sea, me teníais que llevar a la habitación con la camilla de circunstancias, básicamente. O sea, era horrible cómo terminaba, pero lográbamos terminar. Y tengo que añadir una cosa más. O sea, la Semana Táctica Solidaria, la que creamos en Algeciras, no solo afectó a España. Tuvimos alumnos internacionales, si os acordáis. Sí, claro, es un poco lo que iba a comentar, ¿no? Que te trajiste a un general mexicano, te trajiste a gente de Argentina, que bueno, pues ahí hemos visto la senda que han creado ellos en Sudamérica. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? ¿Qué os puedo contar? Bueno, el general realmente ha creado escuela, ahora mismo está de asesor de un montón de instituciones oficiales. Obviamente, general retirado tiene esa capacidad en un momento dado, pero generales retirados en México hay muchos, y él es el único que lo ha hecho. O sea, es una persona que además admirable. Estamos hablando de un octogenario que sigue dando clase, cuando podría estar perfectamente viviendo sus años de oro. Y ha sembrado también con la misma filosofía que pusimos allí. Pero en el caso de Germán Zugasti, además tengo una anécdota muy buena, porque él me conocía por el blog, habíamos intercambiando opiniones, me pareció muy interesante, y llega, me da la mano cuando se presenta en el hotel donde estábamos allí alojados, y dice, un honor conocerlo, Cecilio y tal. Me quedo así y dígamelo el último día de clase. Todo serio, ya sabéis cómo me pongo cuando soy así. Se quedó así como callado, y él ahora lo recuerda y lo dice hasta orgulloso de que me dijo esto, tal. Bueno, pues Germán Zugasti ahora mismo es un pilar fundamental dentro de la República Argentina, en el sentido, no es que sea el único, como todo buen proyecto tienes que repartir. Y él creó esa filosofía de repartir, y ahora mismo es el presidente de la Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina.
Una asociación que deontológicamente sigue las mismas pautas que llevamos hablando en esta entrevista. Las mismas. O sea, repartir, aprovechar los que tienen ganas, que son proactivos, que quieren crecer, que quieren hacer, y sobre todo crear una pauta deontológica para crear buenos instructores y que los buenos instructores salgan adelante. Y lo está logrando. Y una vez más se vuelve a entrar la tecnología, ¿no?, como herramienta que ayuda a mejorar todo eso, que es pues, esta época de COVID que hemos vivido, entra en juego el Zoom, ¿no?, que es un poco la herramienta para unir a todos estos instructores, ¿no? Si te digo que desde marzo para acá, que fue cuando empezó, de marzo del año pasado para acá, que fue cuando empezó el COVID, la pandemia, todos los miércoles, sin faltar ni uno, tenía una clase con instructores en general y de todo tipo, desde como dicen ellos, de la fuerza, militares o policiales y civiles, que luego fueron el núcleo central de la Asociación Federal de Instructores de Tiro de Argentina. La cuestión es que parece que os digo que ha habido clases en las que he llegado a estar hasta 7 horas sin levantarme de delante de la computadora, 7 horas seguidas. O sea, más o menos lo que llevamos hoy, aquí sentados con Cecilio, exprimiéndolo a que suelte todo el jugo que tiene, ¿no? Pues 7, sí, pero aquí estamos en persona, nos vemos, me voy al baño, nos levantamos, vamos a comer, fuimos a almorzar, seguimos charlando, pero estoy hablando de que en una clase llegar a juntar 140 personas que físicamente no se conocen y seguir ahí todo el rato a un españolito feo, pesado, aburrido, dando clase. Y además exigiéndole, contésteme a esta pregunta. A ver, veo el Zoom y veo un nombre. A ver, Marcelo, a ver, Germán, a ver, no sé qué. Y empezar a obligar y seguir los 140 desde que empieza hasta que terminamos. Y según va pasando el tiempo, cada vez más. Y que esa gente al final formen una asociación para generar esa sinergia que es el marcar una pauta de cómo tienen que comportarse. Pero voy más lejos todavía que eso, voy mucho más lejos. Esa federación, esa asociación de instructores de tiro también apoyó a lo que es ahora un comité técnico de armamento y tiro, que es la misma asociación pero en Colombia. Y a su vez se empieza a expandir. Entonces, si somos honestos, realmente esa filosofía del buen hacer, que como digo yo, de repartir el conocimiento, de no ser egoísta ni ser agarrado y avaro con el conocimiento y de transmitirlo, del generar buenas pautas, una buena deontología, de ser instructores del uso legítimo de la violencia, y además lo utilizo así, legítimo de la violencia, es el hecho de que realmente estamos extendiendo una forma de vivir y una forma de comportarse, que honestamente pienso que es la correcta. O sea, cada vez la gente se fija más en el destructor fantasma que se dedica a hacer piruetas mortales y arriesgando la vida en muchos casos de sus alumnos, y ya empieza a dejarlo de lado y a fijarse en buena instrucción. AFITA, en apenas 4 o 5 meses, ha creado una página en YouTube, igual que vosotros habéis trabajado en las páginas, y pues han creado una página que es un referente. O sea, ahí se puede ver verdadera instrucción, no películas de terror con armas por medio, no, verdadera instrucción. Creo que te entrevistaron a ti, Ray, si no me equivoco. Sí, tuvimos ahí 4 horas de charla con todos los compañeros, muy interesante, la verdad, en la que todos aprendimos, porque al final, como estabas tú, estaba Esteban, Germán y todo el resto de instructores y demás, pues al final empezamos hablando conmigo, por así decirlo, pero la conversación fue derivando y al final pues todo el mundo aportó, y que es al final un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Es un foro muy interesante, de gente de muchos perfiles, y que claro, lógicamente aprendes de cada perfil, y fue muy interesante, una experiencia muy agradable. Entrevistaron a Eduardo de Cobos, entrevistaron a la esposa de Eduardo de Cobos, que es entrevistaron a Ernesto. O sea, ¿qué nos demuestra eso? O sea, que es una asociación
federal, Argentina, pero que no tienen reparo ninguno, que es lo que estábamos hablando durante todo el día de hoy, todos los días que hemos estado antes, de que no tienen reparo alguno, que ¿dónde está el conocimiento? Ahí, vamos a por él. Son inclusivos. Totalmente. Son inclusivos. Si no podrían ser exclusivos y solo exclusivamente formamos a determinados colectivos que no queremos a nadie más y de determinados países, ¿no? Entonces yo creo que eso desde el punto de vista de la evolución en la instrucción, del aportar conocimiento, es el destructor que tú comentabas en otra entrevista, ¿no? Es que yo particularmente me considero español, o sea, amo a mi país y quiero a mi país, pero yo pienso que ahora mismo tenemos que estar mirando ya a lo que es el siglo XXI. O sea, tenemos que estar mirando que la única forma de avanzar como sociedades, como países, como mundo en general, es que trabajemos unidos. Y hay que trabajar unidos cada uno en su marco de referencia. O sea, yo no voy a trabajar unido con empresarios del petróleo porque yo no tengo ni idea del petróleo fuera de cómo proteger una planta petrolífera en un momento dado, pero fuera de eso no sé nada más. Pero dentro de mi campo y dentro del campo de que nos ocupa a los tres ahora mismo, pienso que podemos aportar mucho a ese tipo, porque los problemas son los mismos. El terrorismo mata lo mismo en Buenos Aires. Ellos han tenido atentados terroristas. España ha tenido atentados terroristas. Nueva York ha tenido atentados terroristas. Seamos así. Sí, la guerra contra el terror une un poco esto que estás comentando, ¿no? Que dice, oye, ¿cuál es el frente común? ¿Cuál es la amenaza que tenemos? Y cómo tenemos que hacer para combatir eso, ¿no? Pero ya bajando, digamos, a la arena, digamos, más normal, ¿sabes? No subiéndonos tan arriba, que eso ya es otra cuestión. O sea, a cosas más normales, más abajo, a lo cotidiano. O sea, los mismos problemas de destructores y de buenos instructores lo tienen en Argentina, lo tienen en Ecuador, lo tienen en México, lo tienen en todas partes. Yo he estado en Estados Unidos y puedo decir que de cada instructor bueno que hay, ya sea la NRA o ya esté por libre, tenemos unos 150 que son verdaderos mamarrachos. Además lo digo así, con todas las letras, mamarrachos. Y mamarrachos que además ponen en riesgo la vida de mucha gente, no solamente en sus clases, sino con lo que enseñan y cómo lo enseñan. Porque si luego ese alumno, inocentemente, creyendo que es lo que tiene que hacer, lo hace en la calle, no solamente pone en riesgo su vida y la vida de otras personas, sino que también pone en riesgo acabar en la cárcel. Por eso, para mí es muy importante que todos estos que estoy diciendo, de todos los países, vosotros y en España y todos los que hay en España, más estos que estamos comentando, trabajemos con el mismo criterio de deontología. O sea, somos responsables de enseñar a la gente a manejar armas de una manera legítima, honesta y con principios. Eso implica salvar vidas. Para mí el código deontológico, por definición, creo que estáis de acuerdo conmigo, es el código deontológico de los médicos. Su primacía es salvar vidas. La nuestra también. Salvamos nuestra vida, la vida de los que instruimos, y estos que instruimos tienen que salvar las vidas con los que interactúen. Entonces, para mí es fundamental esa cuestión. Bueno, yo creo que para terminar un poco la entrevista, háblanos un poco de tu marca personal, ¿no? ¿Y por qué decides crear tu marca personal? Y yo creo que se puede resumir en ese estilo deontológico del que estás hablando. Bueno, vamos a ver. Mano de Tir no es una academia, Mano de Tir no es, por decirlo así, una empresa, Mano de Tir no es un negocio. Evidentemente tengo que vivir. O sea, vivimos en una sociedad de que se necesita dinero para llevar la comida y para pagar las facturas. Es así. Pero mi idea a la hora de crear la marca de Mano de Tir es crear un referente. O sea, crear un referente, y ahí tengo que retroceder un poco a lo que es el triángulo de Maslow, que creo que tú y yo lo hemos comentado más de una vez también, en el sentido de que como seres humanos tenemos unas necesidades. Esas necesidades van escalonadas. Evidentemente, ¿cuál es la necesidad más básica? Tienes que comer, tienes que abrigarte, tienes que tener un techo, sobrevivir. Y ahí van creciendo. ¿Y cuál es la última? No la última, pero de las que está más arriba. La necesidad de sentirte útil, la necesidad de transmitir, la necesidad en mi caso, de sentirme que estoy dejando la casa mejor que como me la encontré. ¿Qué quiero decir con eso? Mis abuelos, en paz descansen, me transmitieron que cuando llego a un lugar, como yo me lo haya encontrado, tengo que dejarlo mejor cuando yo me vaya, no peor, y si es posible mejor.
En el ejército, cuando hacíamos una marcha, por lo menos en las unidades donde yo he estado destinado, toda la basura que cuando nos parábamos iba a la mochila. No solamente por cuestiones tácticas de no dejar rastros al potencial enemigo, no solo por eso. O sea, yo no mancho por donde paso. Eso es una de las cuestiones de educación. Pero también, muchas veces, yo mismo lo he hecho y cuando era soldado o legionario raso, nos lo decían, nos veíamos recogiendo basura que no era nuestra. Y algunas veces decían, bueno, ¿yo por qué tengo que recoger esto? Y claro, con los años me di cuenta, porque si quieres ser útil realmente en tu vida, tienes que sembrar, tienes que cosechar y tienes también que dejar algo de semilla. Entonces, yo Mano de Tir no lo creé tanto como un negocio. Seamos honestos, también me hace ganar dinero, eso tengo que reconocerlo, pero más que nada como un referente a la hora de marcar eso que tú decías, una pauta de cómo creo que tengo que hacer las cosas. Es esa última parte de la pirámide de Maslow en la que quiero sentirme útil y que cuando me toque morirme, el momento que sea, decir, ok, lo que he hecho ha valido la pena. Estoy dejando algo. O sea, no me voy dejando las cosas ni peor ni igual que me las encontré. Por muy poco que haya hecho, algo he hecho que ha mejorado lo que yo me encontré cuando nací. Sí, ese espíritu lo encontramos en un maestro común que hemos tenido, Hasumi Sensei. Y efectivamente, a pesar de que está vivo y a pesar de su avanzada edad, su fin último es dejar todas las semillas que pueda cuando él desaparezca, ¿no? Es un poco la mentalidad del gran maestro. Y eso nos lo han enseñado las artes marciales, básicamente, ¿no? Sí, o sea, seamos honestos, sí. O sea, yo no soy un gran maestro. O sea, compararme con Hasumi Sensei, o sea, no es que se pase de mi ego, pero es que no, o sea, no es ese. O sea, yo simplemente como dentro de mi pequeño barreño, quiero ser la trucha que más o menos deje el agua un poco más limpia que como la encontró, no mucho más. Pero realmente sí me siento contento de ver pues, que vosotros habéis crecido mucho más que lo que yo he llegado en muchos de los aspectos del trabajo. Como francotirador, Ray, tú eres infinitamente mejor de lo que yo hacía. Reconozco una cosa, cuando yo empecé a trabajar con francotiradores no había nada. Entonces, básicamente yo me dediqué a fotocopiar manuales americanos. Tú ahora mismo en tu teléfono llevas 25.000 datos más de lo que yo pude conseguir en su momento trapichando de aquí y de allá y vete tú a saber de dónde más. Entonces, a ver, ¿tengo mi mérito el haber conseguido todo eso? Sí, pero tú eres mucho mejor ahora mismo. Es así. No pongas cara, que no te ven, pero no pongas cara. No, es así. En tu caso tienes otras cosas, pero vamos a ver, como persona en este caso me siento útil porque he sembrado los cimientos para que otros, el que sea, Germán en Argentina, Richard Nader en Ecuador, un montón de personas, vosotros, Soguero, etcétera, etcétera, pues hayan fructificado y tengan unas bases firmes. ¿He hecho ya algo bueno? Sí. ¿Puedo seguir haciendo cosas buenas? Lo seguiré haciendo. Así de simple. ¿Me satisface? Mucho. Además, lo digo así de claro. Vosotros lo sabéis, tengo un defecto muy grande. Me habéis sufrido estos 2 últimos días. Quiero transmitir tanto, y es un defecto, yo lo reconozco. O sea, tengo que aprender a limitar, porque hay un tiempo limitado, porque no queremos agobiar y agotar a los alumnos, pero sí tengo un defecto. O sea, pongo tanta pasión en lo que quiero transmitir que muchas veces tengo que tirar de las riendas y pararme. Se pierde la noción del tiempo y... Sí, bueno, eso es normal. Eso es normal que ocurra. Pero bueno, para eso están los coordinadores, para ir con el reloj detrás. Bueno, pues efectivamente, bueno, yo lo que quería decir antes, me has dicho que no ponga caras y demás, pero bueno, lo único que quería decir que eso es un poco lo que hablábamos antes. Si yo he llegado a hacer alguna cosa como tirador de precisión y demás, ha sido porque yo lo retomé donde tú lo dejaste. Porque al final yo llegué al blog buscando información de tiradores de precisión y ese es el camino. Y los que tienen que venir detrás pues tienen que aprovecharse de lo que hayamos hecho y así sucesivamente. Y
por definición, eso tendría que dejar que todas las generaciones que vengan detrás todos sean mejores que los anteriores. Es que realmente lo que Eso estamos sería lo hablando, ideal. lo que estamos hablando ahora mismo fue algo que un filósofo científico, entre comillas, Descartes, dijo en su momento. O sea, el que sabe tiene la obligación de transmitir para que las nuevas generaciones no empiecen de cero. Porque si yo el conocimiento me lo guardo y cuando yo me muero se pierde y se destruye, o sea, no avanzamos. Entonces tenemos que transmitir para que todo sea avanzar continuamente y seguir creciendo. No hay otra forma de entender eso. Yo no lo veo de otra manera. Perdón, corrijo la frase. Yo no lo veo de otra manera. Sí, efectivamente. Ese yo creo que es el camino. El camino. Pablo. Pues por mi parte, Cecilio, un honor y un placer compartir esta entrevista contigo y esta semana pues de trabajo pues exquisita. O sea, que darte las gracias por venir y por utilizar tu tiempo para estar con nosotros y no con tu familia en este caso, ¿no? Y bueno, nada, ya que hemos hablado antes, bueno, mandar un saludo grande a Soguero, a Arturo, a Esteban, a Florín, a Eduardo, al otro Eduardo, a Eduardo de Abril y al de los tiros a larga distancia, al de la corta distancia. Al de la corta distancia, a larga distancia. A todos ellos. Bueno, cuidadito con Eduardo de Cobos. Cuidadito con Eduardo de Cobos, que no es de tan corta distancia. Si me permites, te voy a alargar un poco la entrevista. Sí. Tengo una anécdota sobre el tema de francotiradores. Le di un curso de francotirador porque os acordáis de la competición que había en California, el Sword Round. Sí, el bueno, Sword Round. Pues me llama, me dice, mira, que vamos a ir allí a competir. Él estaba de policía de aquella en Canarias. Y voy a ir de tirador, tenemos ya el fusil y tal, ¿tú nos puedes dar un curso? Sí, perfectamente. Y ya digo, bueno, ¿cómo le explico? Porque además teníamos 5 días limitados, en 5 días tu RAI sabes perfectamente que no se puede crear. Entonces, bueno, vamos a ver, me voy a ceñir a lo que sea básico y voy a utilizar todo lo que él ya sabe de tiro de pistola para aplicarlo al tiro de... Alguno de los oyentes dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el tiro francotirador con el tiro de pistola? Yo le diré, mira, tiene todo, posición corporal, control del disparador, control de la respiración, etcétera, etcétera. Entonces, derivé todos esos conocimientos a eso. A ver, la anécdota principal no es el curso, porque eso, Eduardo es una persona que quiere, como nosotros, estar continuamente aprendiendo. Esa no es la anécdota. La anécdota es que él se va del curso, se va luego con su equipo al Sword Round y un día me llega una llamada. Oye, tú, enano, dime, que... ¿Sabes que me vine para acá, tal? Tuvimos hoy una prueba, todos los tiradores de los SWAT de Los Ángeles fallaron el ejercicio y fui el único que acerté. Si yo hubiera hecho ese disparo no hubiera estado más orgulloso en mi vida. O sea que cuidadito con eso de larga y corta distancia porque a lo mejor Eduardo de Cobos os da una sorpresa. A ver, Eduardo de Cobos, como bien le llama Ernesto, es Eduardo manos pistolas. O sea, cualquier cosa que toca, pues... Pero eso es lo que hablábamos antes de los fundamentos. Que si el Noptel, que si los fundamentos... que muchas veces decimos los fundamentos básicos y dices, bueno, fundamentos básicos, yo ya eso me lo sé. ¿Dónde están los fundamentos avanzados? Es que en la base está ahí y Eduardo tiene una base y más que una base, ¿no? Pero la base la tiene más que asentada y cambias de arma y es lo mismo. Y a colación de esto que estamos hablando, en el episodio que tenemos con Eduardo Abril de Foncuberta hablamos de las habilidades de un tirador de precisión y Eduardo lo cuenta al revés. Es decir, todos los tiradores de precisión, cuidado que a corta distancia con una pistola no serán los mejores tirando con pistola, pero no te quedes por ahí mucho tiempo parado. Acuérdate, cuando estuvimos en la semana táctica en Pamplona, que Eduardo Foncuberta estuvo en varios de los talleres de tiro. Claro. Y no destacó por abajo, destacó de la media para arriba. O sea, por eso digo, ni una cosa ni otra. No, cuidado con eso. Ahí están los fundamentos, efectivamente. Que hablando de fundamentos, hemos quedado... que vamos acuérdate que hemos quedado con juntarnos los 4, los 3 que estamos aquí y Eduardo de Cobos para hablar de todo esto. Es que el tema de los fundamentos, para ya terminar y que puedas cerrar,
en todos los talleres digo lo mismo. ¿sabes? Digo, yo llamo a los cursos con los nombres que atraen para que venga la gente, para poder llegar a ellos, porque si yo le pongo que le voy a enseñar los fundamentos básicos en situaciones excepcionales, usted no viene. Porque usted no es básico, usted es un tirador de élite. Bruce Willis a su lado es un novato. Y claro, se ríen. Y yo se lo digo, o sea, realmente el tiro con pistola, con cualquier tipo de arma, o sea, si usted lo subo en lo alto de un muro y lo pongo a la pata coja y tiene que disparar con la pistola, es el fundamento básico, porque usted tiene que empuñar igual, tiene que alinear el cuerpo igual, tiene que apuntar de la misma manera, pero en una situación excepcional, pero es lo mismo. Exactamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya un buen rato repasando la historia, repasando desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Hemos ido desde el siglo pasado. Un siglo, hemos evolucionado. Hemos ido desde el siglo pasado hasta aquí y hemos visto y hemos hablado de cosas, pues bueno, muy interesantes que hemos visto como hoy en día, pues son normales, pero tuvieron su origen y hubo gente que estuvo ahí abriendo brecha, ¿no? Así que nada, muchas gracias, Cecilio, por pasar esta semana con nosotros, por estar aquí conversando con nosotros en el podcast y nada, un abrazo muy grande y nos vamos a ir a cenar, ¿no? Así es, nos vamos a cenar y desgraciadamente vais a tener que seguir soportándome porque cuando me preguntáis sabéis que me extiendo lo más grande.